Bien. Listo. Muy bien, jóvenes. Aquí estamos. Un poquito chueco. Ya está. Bien, listo. Saludos cordiales a todos los participantes de la virtual. Soy el licenciado Camilo Muñoz, docente del curso de Química. Bien, hoy día vamos a trabajar la parte de enlaces intermoleculares. ¿Listos? Bien, la parte justamente de entre moléculas que se vayan a dar. Bien, de seguro que de repente aquí habrá varios, no son todos de repente, que se van a presentar a este examen de admisión. Hoy día creo que toca lo que es ingeniería, si mal no recuerdo, sí, ingenierías. Bueno, entonces vamos a ver qué tanto podamos avanzar y de hecho que eso también te va a favorecer para su examen. ¿Listo, jóvenes? Bien, iniciamos entonces cuando hablamos de enlaces intermoleculares. ¿Correcto, muchachos? Ya, cuando hablamos de enlaces intermoleculares debemos considerar que estos se van a dar entre ¿quién? Se van a dar entre moléculas. Eso es lo importante. Repito, los enlaces intermoleculares, ¿entre quiénes se dan? Entre moléculas. ¿Listo, jóvenes? Un segundo, estoy cargando aquí. Bien, pero para ello es importante saber el tipo del tipo de polaridad. O sea, cuándo va a ser una molécula polar y cuándo va a ser apolar. Listo. Vamos a ir a la pizarra entonces. No vamos a la pizarra. Aquí estamos. Bien. A ver, el primer caso, señores, el primer caso es trabajar, a ver, una consulta para confirmar, porque esta semana ha habido variación con respecto a los feriados, todo ello. ¿Se hizo el tema de enlace intermolecular? Confírmeme, por favor. Enlace intermolecular. O sea, fuerzas de London, puente de hidrógeno, dipolo-dipolo. ¿Se hizo? Sí, coménteme por chat o por micro. Si no puedo ver acá mi registro de avance, por eso no puedo estar seguro. Y como ha habido feriados, sabía que nos hemos visto seguramente. Sí, me confirma. Hicimos, a ver, fuerzas de London, puente de hidrógeno o dipolo-dipolo. ¿Se hizo esa parte? Sí, no escucho, jóvenes. Confirmación. A ver, por chat me comentan. Sí, me comentan. A ver, jóvenes, me comentan. ¿Se hizo enlaces intermoleculares? No escucho nada. Ah, no, listo. Gemar, muy bien, ya me confirmó. Sí, efectivamente, muchas gracias por la confirmación. Necesito estar seguro porque no hable mi registro así. Sí, perfecto, muchas gracias. Ahora sí. Como hubo feriados también, hay días donde el avance se hace diferente. Listo, muchas gracias por la confirmación. Entonces, continuamos. ¿Bien, listo? Bien, entonces, lo primero que vamos a hablar de moléculas diatómicas. ¿Listos? Diatómicas. Bien, ¿qué significa diatómicas? Es que van a tener dos clases, dos átomos. Repito, diatómicas, dos átomos. ¿Listos? Ahora, si son diatómicas, estas pueden ser, por ejemplo, una podría ser el HCl, ¿listo? HCl, y el otro podría ser el O2, ¿correcto? Bien, entonces queda claro lo siguiente, que cada vez que me hablen de diatómicas tiene que haber dos átomos. Si yo cuento aquí, hay dos átomos. Si cuento por este lado, hay dos átomos. La diferencia está en que en el lado derecho los átomos son iguales y en el lado izquierdo los átomos son diferentes. ¿Listos? Bien. Ahora, veamos, jóvenes. Si nosotros consideramos la estructura Lewis del HCl, entonces acá H, y acá tenemos el cloro, y el cloro se encuentra en el grupo 7 de la tabla periódica, por lo que va a llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia. 7. El hidrógeno está en el grupo 1, va a llevar un solo electrón de valencia. ¿Listo, jóvenes? Solo que como ambos son no metales, tienden a compartir. ¿Qué significa que van a compartir? Que se van a ubicar como término medio. Aquí estaría, jóvenes, término medio. Bien, entonces al final los núcleos de cada átomo son como fuerzas que empiezan a jalar a los electrones de enlace. O sea, son como dos personas jalando de estos dos electrones. Y tienen casi la misma intensidad. Es más, ¿eso con qué se mide? Se mide con la electronegatividad. ¿Listo, jóvenes? Muy bien, electronegatividad. Bien, ahora, bien, si me hablan de la electronegatividad,
Listo, jóvenes, si miran de la electronegatividad, por ejemplo, del hidrógeno, ¿cuánto ha de ser? Electronegatividad del hidrógeno vendría a ser 2,1. Bien, electronegatividad del cloro, en este caso del cloro, vendría a ser simplemente 3,0 o nada más que 3 podemos colocar. O sea, casi como que tienen la misma fuerza, pero ni tanto, porque como el cloro tiene más fuerza, entonces tiende a jalar al par de electrones hacia sí. Entonces, se podría decir que en este lado pasaría más tiempo el par de electrones, ¿correcto? Ahí está el par de electrones, por lo que la nube electrónica se hace más negativa. ¿Listo, jóvenes? Bien, y en el otro lado, la nube electrónica se hace más positiva. ¿Listo, jóvenes? Bien, a ver, algo que quiero que tengan muy presente. Cuando vemos acá dos, por ejemplo, a veces lo representamos también de esta manera. A ver, por ejemplo, entonces, H, enlace cloro, es enlace covalente. Bien, pareciera que es como que son dos átomos que están como amarrados, como una pita, pero no, no es así. Este par de electrones está en constante movimiento. Pasa al átomo de hidrógeno, después pasan al átomo de cloro. Es como decir, son dos, digamos, dos hijos, respectivamente, de cada familia, la familia hidrógeno y la familia cloro. Esos dos hijos, bueno, respectivamente, forman ahora una pareja. ¿Listos? Entonces, esa pareja genera la unión entre las dos familias. Pero mira, la parejita, entonces, ¿qué hace? Va, visita a la familia hidrógeno, después va, visita a la familia cloro. Esa es la idea. O sea, los electrones no están quietos, están constantemente moviéndose alrededor del núcleo. Solo que en el caso del cloro es que lo retiene un poco más, o sea, pasa más tiempo. Es como que se sienten más cómodos en esa familia, por eso están más tiempo allí. Donde está menos tiempo, digamos que es el hidrógeno, familia hidrógeno, por eso su nube electrónica se hace más positiva y en el otro lado se hace más negativa. Lo que no significa que gana, pierde electrones, no, solo mide densidades electrónicas. ¿Listo, jóvenes? Bien, entonces, hasta allí, ¿qué se puede entender con respecto al cloruro de hidrógeno? Es que esta molécula va a ser, ¿qué cosa? Va a ser polar, polar. ¿Qué significa que va a ser polar? Que va a formar un dipolo. Ya está, un dipolo. Acá está, dipolo. ¿Listos? ¿Qué significa dipolo, señores? Aquí lo tenemos, dipolo. ¿Qué significa dipolo? Dos polos. Va a haber un polo positivo y va a haber un polo negativo. Y esa es la esencia de ¿quién? De los enlaces intermoleculares, ya que entre dipolos se van a poder juntar. Son como pequeños imanes, ¿no es cierto? Entonces, varios imanes se van a juntar respectivamente por el lado que mejor les convenga, ¿no es cierto? Positivo o negativo. Bien, jóvenes, vamos en el caso del oxígeno. Para el caso del oxígeno, si nosotros desarrollamos su estructura Lewis, aquí lo tenemos, su estructura Lewis, y es que aquí el par de electrones, vamos a poner por acá, va a permitir, ¿qué cosa? El enlace entre dos átomos. ¿Listos? Bien, ¿qué tipo de enlace? Enlace normal, sabemos que es divalente. Ahora, para completar el octeto, bueno, 2, 4, 6 y 8. Al otro lado, 2, 2, 4, 6 y 8. Ahí lo tenemos, listos. Aparte que el oxígeno está en grupo 6, entonces son 6 electrones de valencia. Mira, los átomos de oxígeno, como lo dijimos en un momento, son como dos personas. Pero en este caso son como dos personas con la misma intensidad, con la misma fuerza, muchachos. ¿Listos? Ahí lo tenemos. Y esa fuerza se mide con la electronegatividad. Por ejemplo, la electronegatividad del oxígeno vendría a ser 3,5. 3,5. Y acá también la electronegatividad del oxígeno es 3,5, lo que significa que los átomos van a ser atraídos con la misma intensidad. O sea, repito, son dos fuerzas que están sujetando a esos 4 electrones y al final no gana ni pierde. O sea, ni avanza a la derecha ni avanza a la izquierda con mayor intensidad. Así lo vamos a manejar. Por lo que su nube electrónica se mantendría en equilibrio o en igualdad para ambos átomos que se están enlazando. Entonces, a partir de allí es que podemos hablar del oxígeno divalente, ¿no es cierto? Oxígeno divalente, o sea, unido por un enlace doble y que al mismo tiempo no forma dipolos, ¿sí? O sea, no va a haber un lado positivo, no va a haber un lado negativo. Repito, ¿por qué? Porque están atrayéndose con la misma o están jalando con la misma fuerza, la misma intensidad.
ni para uno ni para el otro. Listo, jóvenes. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando las nubes electrónicas se parece que están jalando con la misma intensidad para ambos? ¿Listos? Entonces acá son sin polos. ¿Y qué significa sin polos? Significa apolar, jóvenes, apolar. Así es como se determina la polaridad para esos dos casos. ¿Listo, jóvenes? Bien, listo. A ver, voy a hacer la captura de pantalla y mientras tanto, si hubiera alguna consulta, lo pueden hacer. Y si no hay ninguna consulta, pueden ir avanzando en estos tres ejercicios. ¿Qué tienen que responder aquí? Tienen que responder cuál es polar y cuáles son apolar. Son tres respuestas. Creo que bastante evidente más bien. ¿Listos? Bien, jóvenes, captura de pantalla. ¿Alguna consulta hasta allí? Profe, Sí, ¿lo escucho? profe, una consulta. ¿Cómo es que sabemos la electronegatividad? O sea, ese dato aparece en la tabla. Exacto, muy bien, Germán. Exacto, es un dato que ya aparece en la tabla porque esos valores han sido consecuencia de muchos experimentos. Entonces, consecuencia de muchos experimentos se ha resumido o se ha simplificado en una tabla también, o forma parte de la tabla. Por ejemplo, en las tablas periódicas, aquí, en algunas les aparecen las electronegatividades, por ejemplo, el que yo manejo acá, les aparece en la parte posterior. Ahí están toditas las electronegatividades. En otras tablas es posible que les aparezca dentro de estos, dentro y justamente aquí. ¿Y cómo voy a buscar ese valor? Siempre verificando aquí la leyenda, ¿sí? La leyenda. Allí vamos a saber si es que está su electronegatividad y en qué posición. Listo, entonces resumiendo, las electronegatividades son valores experimentales y ya están en la tabla periódica. ¿Sí, Yomar? Sí, gracias, profesor. Listo, bien, de nada. Y por favor, tengan siempre su tabla periódica a la mano para que allí podamos extraer toda la información que sea necesaria. Listo, muchachos. A ver, respuesta para para los ejemplos que les había propuesto. A ver, tres respuestas. ¿Cómo son? Polar, apolar. A ver, respuestas. Mientras voy borrando la pizarra. Esperando respuesta en el chat. De preferencia en el chat para poder verificar. ¿Mm? Listo, no tengo respuestas todavía en el chat. Bien, pero voy explicándolo. Entonces, miren, cuando se tratan de dos átomos iguales, es que tienen la misma intensidad. Entonces, no se va a formar polos, entonces sería apolar. Al igual que el cloro con el otro cloro, tienen la misma intensidad. Entonces sería, ¿qué cosa? Apolar. Listo, muy bien, Fran me está diciendo apolar, apolar, polar. Efectivamente, y en cambio, cuando me hablan del HFA, resulta que acá son como personas diferentes. Van a tener diferente intensidad para atraer los electrones. Entonces, hasta allí, esta molécula se hace posiblemente, se hace polar, polar, polar. ¿Listos? Claro, porque va a generar un polo negativo y va a generar un polo positivo. Densidad, esto significa densidad electrónica. Bien, jóvenes, muy bien. Espero que entonces esa parte haya quedado claro, ¿ya? Miren, ya está para lo que son diatómicas. ¿Y qué pasaría si son triatómicas, pentatómicas? Ya, muy bien. Allí tenemos que aplicar otro criterio. ¿Listo, muchachos? Bien, entonces nuevamente nos vamos a la pizarra y el criterio va a ser el siguiente, ¿ya? Bien. Bien. Entonces hablaremos para moléculas poliatómicas. Poliatómicas, muchachos. Ya está. Muy bien, si son poliatómicas, entonces consideramos de 3 átomos a más. De 3 átomos, muy bien, de 3 átomos a más. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Y existe entonces dos posibilidades. Una que pueda ser molécula polar, polar, y otra que pueda ser simplemente, ¿qué cosa? Apolar. ¿Correcto, muchachos? Repito, uno polar, apolar. Bien, para ello la base es que los átomos centrales, ¿listos?
Aquí átomo central, voy a colocar X, aquí átomo central. ¿Correcto, muchachos? La base en este caso es decir, para que sea polar, el átomo central tiene que tener por lo menos, ¿qué cosa? 2 electrones libres. Repito, tiene que tener un par de electrones libres. Por lo menos, se puede ser más todavía, ¿ya? En cambio, el apolar no tiene que tener par de electrones libres en su átomo central. ¿Listo, jóvenes? Entonces, esta va a ser la diferencia fundamental. Polar, tiene que haber par de electrones libres. Apolar, no tiene que haber par de electrones libres. ¿Listos? Sin embargo, para que sea apolar, ¿listos? No es suficiente que no contenga par de electrones libres como átomo central, sino que al mismo tiempo los átomos a los que está unido han de ser, ¿qué cosa? Han de ser iguales. ¿Listos? Listo, iguales, jóvenes. Entonces, ¿qué pasa si son diferentes? Ah, ya, cuidado. Si son diferentes, pasaría a la categoría polar. Repito, entonces, para que sea polar, dos condiciones. No tiene que tener par de electrones libres y al mismo tiempo los átomos que están en los extremos tienen que ser necesariamente iguales, sí o sí, porque si no son iguales, entrarían a la categoría de ¿qué? A la categoría de polar, señores. Listo, muchachos, espero que esa parte sea entendida. Vamos, apolar. En cambio, cuando sea apolar, no hay problema. Los átomos que están en los extremos, pueden ser iguales, listos, pueden ser iguales, o también podrían ser diferentes. Lo vuelvo a decir, ¿ya? Si los átomos que están en los extremos, ya está, son iguales, no hay ningún problema, con tal que tenga par de electrones libres. Ahora, si posee átomos diferentes, entonces también no hay ningún problema. La base es que sea par de electrones libres, como mínimo un par de electrones. Listo, jóvenes, muy bien. Hasta allí, por favor, voy a hacer captura de pantalla. Coménteme, ¿alguna duda, consulta hasta allí? ¿Sí? ¿Cualquier consulta, jóvenes? Listo. Bien, en diatómica será más fácil, ¿no es cierto? Diferente decías, iguales, sería apolar. Diferentes, polar. Pero acá no, acá ya tenemos que respetar reglas. Ya, lo más importante, señores, es lo siguiente. Uy, no quiero pegar, un segundo. En la molécula polar, en la parte donde tiene los electrones libres, se le contaría o se le denominaría la parte negativa, ¿no? Y en la que no haya nada positiva, ¿no? Claro, sería la parte negativa, porque cada vez que hay exceso de electrones, justamente esa es la razón. Cuando hay exceso de electrones, es la zona negativa. Y en este caso podemos decir que hay un exceso de electrones, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? ¿Es correcto, Fran? Bien. Listo. Entonces, no olvidarse. Lo más importante, entonces, para que sea polar, tiene que tener par de electrones libres. No importa si son iguales o diferentes. En cambio acá, cuidado. Si es apolar, no tiene que haber par de electrones libres, los átomos tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué pasa si los átomos son diferentes? Pasamos a la categoría polar en todo caso. Así sería. Bien, jóvenes, pero esto se entiende mucho mejor con los ejercicios. Por ello, voy a ubicar estos dos ejercicios para empezar y van a ver el parecido que tienen, pero les voy adelantando. ¿Listos? Les voy adelantando. Una va a ser polar y la otra va a ser apolar. Jóvenes, los dejo, a ver, unos minutos por lo menos, para que intenten determinar cuál es polar, cuál es apolar. Recordad, tienen que hacerlo con estructura leyes. ¿Listo, jóvenes? A ver, intentando. Bien, voy borrando la pizarra mientras tanto. Estamos en el segundo caso porque son poliatómicos, son 3 átomos, ¿sí o no? Entonces, pues no es lo mismo, ambos va a salir lo mismo. No, van a ver que no, ¿ya? Listo. Entonces, en un lado trabajaremos para el borofluor 3 y en el otro lado trabajaremos ¿para quién? Para el NH3. Bien, sería apolar, polar me dice, Fran. Listo, a ver, confirmen. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más confirmando?
Profe, si no hago la estructura Lewis, ¿no puedo determinar que sea polar o polar? No, es que hay que manejar estructura Lewis. Si es verdad, lo podemos hacer mentalmente. O sea, ya en la mente manejar cómo es su estructura, pero depende de ello, de la estructura Lewis definitivamente. ¿Sí, está? Ya, profesor. Ya. Listo, muy bien. A ver, vamos a ver cómo sería. Bien, ahí está. Brian me dice apolar, polar me dicen también. A ver, vamos a ver qué tan correcto podría ser. Bien, el átomo de boro lo voy a ubicar en el medio, ¿cierto? Boro. El boro está en el grupo 3 de la tabla periódica. ¿Listo, muchachos? Repito, grupo 3 de la tabla periódica. Si está en el grupo 3, va a tener 3 electrones de valencia. Allí lo tenemos, ¿correcto? Ahora, el boro, como habíamos visto anteriormente, es estable cuando alcanza 6 electrones. Entonces para ello tendrían que venir 3 átomos, ¿sí? Que es lo conveniente para que se puedan enlazar y conseguir los 6 electrones. Y en este caso serían los átomos de ¿qué? Los átomos de flúor, claramente lo vemos allí. Ahora, solo que cuidado, para el flúor sí se cumple la regla del octeto. Por ejemplo, sería 2, 4, 6 y 8. Aparte que el flúor tiene 7 electrones de valencia. 2, 4, 6 más 1, 7. Y para el octeto, 8. Ya está, de esa manera. Entonces, lo que estamos colocando como líneas complementarias me representa pares de ¿qué? Pares de electrones. Y si nos fijamos aquí, no hay par de electrones libres. Por eso acá hay par de electrones libres. Sí, es verdad, pero es del flúor. Yo quiero del átomo de boro. Y el átomo de boro no tiene par de electrones libres. Por lo que en este caso, si no hay, estaríamos entrando a la categoría de ¿qué? De apolar, apolar. Pero cuidado, no es condición única. Al mismo tiempo, los átomos que lo rodean tienen que ser iguales. Como lo son, comprobado. Se trata de una molécula apolar en este caso. Listo, jóvenes. Entonces, de eso depende de la estructura Lewis inevitablemente. ¿Listos? Bien, vamos al otro caso. ¿Listos? Bien, para el nitrógeno se encuentra en el grupo 5 de la tabla periódica. Si está en el grupo 5, es que va a tener 5 electrones de valencia. Entonces voy a contar, sería 1, 2, 3, 4 y 5 electrones de valencia, ¿correcto? Ahora, de esos 5 electrones de valencia, 3 de ellos van a formar enlaces normales. ¿Pero por qué? Porque mira, tiene 5 electrones. Para llegar a 8 le falta 3. Entonces necesitamos 3 electrones. Obviamente esos 3 electrones serían de los átomos ¿de qué? De los átomos de hidrógeno, los que estarían agregándose. ¿Sí? Allí lo tenemos. Bien, eso es. Jóvenes por acá. Pero ¿qué pasa en este caso? Si nosotros nos concentramos en el átomo central, este átomo central, mira, sí tiene par de electrones libres, sí los tiene. Si es que van par de electrones libres, por lo menos un par, ya de frente, sin pensar, eso es polar. Entonces lo voy a escribir acá, polar. Por eso no hay que comprobar si los átomos extremos son iguales o diferentes. No, no es necesario. Los átomos extremos pueden ser iguales, pueden ser diferentes. Lo más importante es que hay par de electrones libres y directo. Sería polar, jóvenes. Listo, muchachos. Muy bien. Espero que esta parte se haya entendido. ¿Alguna consulta hasta allí, por favor? Para otras moléculas más complejas, no sé, como el carbono de calcio o entre otras, ¿cómo sabría cuál es el átomo central? Ya, a ver, vamos a ver, un segundo. Bien, sí, el que siempre va a ser átomo central, siempre vamos a considerar como átomo central, al menos electronegativo. Por ejemplo, acá, si yo tengo, a ver acá, el H2SO4, ¿no es cierto? Bien, entonces, bueno, obviamente el menos electronegativo entre los que generen enlaces, ¿sí? La mayor cantidad de enlaces. Por ejemplo, el azufre, su electronegatividad vendría a ser 2,5 y del oxígeno 3,5. Entonces, siempre se ubica entre estos dos al medio el menos electronegativo. Y también se van a dar cuenta porque es el que tiene menor número de átomos. Y después vienen los demás. Y lo más conveniente, por ejemplo, cuando se con hidrógeno, acá los hidrógenos siempre van unidos a ¿quién? Al OH. Bueno, son criterios que hay que ir
manejando a medida que vamos avanzando los ejercicios, nos vamos a ir dando cuenta. ¿Sí? Entonces, entre los átomos, el menos electronegativo viene en el medio. Y aparte que es el que tiene el menor número de átomos. Y el hidrógeno, por ejemplo, siempre se va con el oxígeno. No podemos decir en este caso del carbonato de calcio. Sí, me comentó hace un momento carbonato de calcio. Porque este carbonato de calcio ya genera un lado negativo y un lado positivo. Entonces, el tipo de enlace que va a haber entre ellos va a ser el iónico. O sea, ahí va a cambiar. O sea, son bastantes casos. Por eso vamos a ir avanzando de repente progresivamente con estos que tienen menor número de átomos. ¿Sí? ¿Listo, Fran? Listo. Ya está. Bien, entonces, borramos esto. ¿Listo? ¿Ya hice la captura de pantalla? Sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Hice la captura de pantalla. Sí, aquí está. Lo voy a publicar justo. Y les voy a publicar también un nuevo ejercicio. Miren, por eso les decía, vamos a ver un caso, ¿ya? A ver, este de aquí y con este que está a su lado. Ya, jóvenes, miren, justo como me comentaba Fran, ¿cierto? Cómo saber cuál es el átomo central. Va a depender bastante de su estructura inicial o de lo que era al inicio. A ver, jóvenes, allí están dos ejemplos. Uno de ellos viene a ser polar y el otro viene a ser apolar. A ver, vamos, jóvenes, intentando. Ya, uno de ellos va a ser polar y el otro apolar. Bien, uno polar y el otro apolar. ¿Listos? A ver, miren, creo que podemos empezar analizando el CH4, ¿sí o no? Bien, el CH4. El CH4. Y después del CH4, mira, el CH3 y el cloro. Bien, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es polar, cuál es apolar? Empecemos con el CH4. Bueno, en este caso consideramos al átomo central, siempre que contiene menor número de átomos de hidrógeno, ¿no es cierto? O menor cantidad de átomos. Y los hidrógenos prácticamente van en los extremos, o sea, ya no lo contamos, siempre en los extremos. ¿Listos? Salvo algunas excepciones. Bien, entonces tenemos el átomo de carbono y el átomo de carbono está en el grupo 4, por lo que va a trabajar con 4 electrones de valencia. Bien, pero sabemos, muy bien, Yasuri, apolar, polar me dice, allá, excelente, vamos a hacer una respuesta más para confirmar. Bien, entonces son apolares, ¿no es cierto? Perdón, son moléculas con 4 electrones de valencia, lo que significa que para ser estable necesita 4 electrones más. Bien, ¿y esos 4 electrones de dónde provienen? Provienen de los átomos de hidrógeno que en la fórmula ya lo estamos viendo. ¿Listo, muchachos? Eso sería. Listo, aquí está. Perfecto. Bien, entonces, repito, ya están los enlaces. Pregunto, aquí, ¿este átomo central tendrá par de electrones libres, por lo menos un par? No tiene. Y si no tiene, entonces, muy bien, ya me están respondiendo bien, apolar, me dice. Ya, bien, hay dos respuestas diferentes, por favor publiquen más para poder desempatar. Listo. Entonces, hasta acá ya tenemos qué cosa, dicho de que es una molécula apolar. Pero cuidado, no es suficiente. Hay que comprobar si los átomos que lo rodean vienen a ser iguales. Mira, efectivamente son iguales. Comprobado, es apolar. Son dos condiciones, no olvidarse. Ya, vamos a lo que es el CH3 cloro. A simple vista, como que un poco que asusta todavía, ¿no? Uy, un CH con 3 con cloro, ¿cómo será eso? Pero si lo comparas con el anterior, como que se parecen bastante, ¿sí o no? Solo que digamos que habían 4 hidrógenos, ya no hay 4, hay 3. Hay uno que ha salido, pero ha sido como cambiado por cloro. O sea, tenemos que entrar en ese campo también de las comparaciones. Listo, entonces si lo analizamos y lo comparamos, es que proviene de la misma estructura anterior. O sea, estamos hablando de CH4, ¿correcto, muchachos? Bien, entonces aquí vamos a considerar, vamos a ver,
Y por acá colocamos 1, 2. Por acá 1, 2. Listo. Ahí está el compañero dando sus pruebas. Listo, ahí está. Allá, Yasuri. Sí, sí, muy bien. Excelente. Muy bien, Yasuri. Bien, aquí está. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los enlaces normales. Y si nos fijamos, ¿no es cierto? Aquí no va a haber par de electrones libres. Ah, entonces, hasta allí, ¿qué diríamos? Que es apolar. Pero mira, mira, acá saco un hidrógeno y en lugar de ello, ¿qué voy a colocar? Un átomo de cloro. Ya está. Esa sería la estructura. Jóvenes, entonces, hasta allí, el átomo central no posee par de electrones libres. Ah, entonces, si no posee par de electrones libres, debería de ser apolar. En eso nos quedamos. Pero cuidado, tenemos que asegurarnos que todos los átomos que lo rodean deben ser iguales. Ah, mira, no son iguales todos los átomos. Basta que uno deje de ser igual a los que están acompañando, ya inmediatamente pierde la apolaridad y pasa a ser, ¿qué cosa? Pasa a ser polar. Listo, jóvenes, muy bien, espero que se entendió. Muy bien, ya está, te puse apolar primero. Sí, está correcto, ahí está. Entonces, apolar y polar, muy bien. Listo, bien, jóvenes. Yasuri, Nan, Girela, muy bien. Oh, creo que sí, aquí por si acaso era polar nomás, ¿cierto? Listo, coménteme, ¿alguna consulta, duda hasta allí? Listo, pero que no hay, me parece que quedó todo claro. Entonces, perfecto. Listo, muchachos, publico. En este caso ya está el ejercicio. Bien, a ver, ¿cómo nos va con este otro ejercicio? A ver, vamos a ver, para que ustedes mismos se den cuenta, ¿ya? Listo, que es necesario hacer justamente las estructuras Lewis, necesariamente. Listo, muchachos, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Bien, una es polar y el otro es apolar. Ya con eso les he dicho bastante. ¿Listos? Voy borrando la pizarra. Bien, vamos a analizar un caso para el CO2 y para el otro caso sería el SO2. ¿Listos? Bien, esperando respuesta, jóvenes. Me dice polar, apolar. A ver, Juan Víctor, me está dando una respuesta ya. Bien, a ver, voy avanzando yo también. Listo, a ver, veamos acá. Miren, el átomo de carbono está en el grupo 4 de la tabla periódica. Entonces va a tener 4 electrones de valencia. Sabemos que el carbono es tetravalente. En cambio, el oxígeno, ¿qué viene a ser? El oxígeno vendría a ser divalente. ¿Qué significa divalente? Que va a formar dos enlaces normales. No se olviden, ¿ya? Entonces, decimos tetravalente, 4 enlaces normales. Divalente, dos enlaces normales. Esta va a ser la condición, ¿ya? Muy bien, Juan, ahí está. Hay respuestas diferentes. Bien, por lo pronto está ganando polar y apolar. Por lo pronto, vamos a ver. Listo, bien, jóvenes. A ver, veamos acá. Miren, entonces, repito, el oxígeno, ¿qué es? Divalente, dos enlaces normales. El carbono, tetravalente, cuatro enlaces normales. Aquí va a ser tetravalente. El oxígeno, divalente, está perfecto, está perfecto. Jóvenes, a ver, para el octeto, 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6 y 8. Ah, miren, jóvenes, entonces, ¿de qué nos estamos dando cuenta? Que el átomo central no posee par de electrones libres. Si no posee par de electrones libres,
entra a la categoría de ¿qué? A la categoría de apolar. Listo. Pero no es suficiente. Tenemos que comprobar que los átomos extremos tienen que ser iguales. Mira, lo son. Ah, si lo son, entonces, ¿qué tendría que ser? Apolar, contundentemente, muchachos. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, de esa manera es que los vamos a identificar. Ya está muy bien, Yasuri está especificando a cuál se refiere polar y cuál sería apolar. ¿Listo, jóvenes? Bien, listo, solamente está coincidiendo. Vamos, en este caso, SO2, SO2. ¿Listo, jóvenes? Bien, si hablamos del azufre, el azufre va a estar rodeado ¿de qué? De átomos de oxígeno, ¿correcto? Ahí está, átomos de oxígeno. Bien, a ver, de lo que hemos practicado anteriormente. El átomo de oxígeno es divalente. ¿Qué significa divalente? Que va a formar dos enlaces normales. ¿Listos? Bien, ahora, ¿qué significa normal? Que cada uno aporta sus electrones. Bien, el azufre está en el grupo 6, por lo que también va a ser divalente. Así lo vamos a llamar. Otra vez, ¿qué es divalente? Dos enlaces normales. Ya está, dos enlaces normales. Este oxígeno que está a la derecha también es divalente, pero si yo coloco divalente voy a malograr inevitablemente al azufre. Pero cuando se malogre por razón del oxígeno, inmediatamente aquí lo vas a cambiar por un dativo. ¿Qué significa dativo? Que un solo átomo sería el que aporta los dos electrones de enlace. Repito, repito, repito. Bien, entonces el azufre es divalente, está muy bien. El oxígeno también es divalente, pero como no va a hacer participar sus átomos, lo dejamos allí nada más. Y este simplemente sería el que aporta los dos electrones. Se llama dativo por si acaso. Listo, regla del octeto, regla del octeto. O también podemos contar electrones de valencia. El oxígeno, grupo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El oxígeno, grupo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El otro oxígeno, no aportó ninguno. De frente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y se cumple, por supuesto, la regla del octeto. Jóvenes, miren, nos estamos dando cuenta claramente, el átomo central, a diferencia del anterior, este sí posee pares de electrones libres. Bien, de frente, sin tener que pensar nada, de frente, este sería, ¿qué cosa? Un polar, jóvenes, polar. Esa es la condición. Listo, muchachos. Muy bien, espero que esa parte se haya entendido. ¿Listos? Bien, a ver, me comentan si hubiera alguna consulta y si no, vamos a un último ejercicio. El O3, el último ejercicio. Me dicen si esta molécula es polar o apolar. Bien, captura de pantalla. ¿Listos? A ver, ¿qué dicen? ¿Polar, apolar? El O3. Bien, el O3. Polar me dice Juan Víctor. A ver, ¿qué dicen los demás? Bien, ¿qué dicen los demás jóvenes? Polar, apolar. Muy bien, polar, polar. Sí, definitivamente, definitivamente. Tendría que ser, ¿qué cosa? Muy bien. No, Yasuri. Tendría que ser polar. Polar va a ser, ¿ya? Lo hacemos ejercicio. Lo hacemos ejercicio para asegurar. Bien, Fran también dijo polar. No, no es apolar. Cintia, muy bien. Simplemente sería en este caso polar. Muy bien, jóvenes. Hasta allí, polar, jóvenes. ¿Listos? Bien, a ver, vamos muchachos, vamos a ver en este caso cómo trabajamos. Es el O3, ¿no es cierto? Bien, ahora, si es el O3, colocamos el átomo de oxígeno, muy bien, por acá el átomo de oxígeno y acá también colocamos el átomo de oxígeno, ¿correcto? Ya, ahora, veamos muchachos por acá. Si es el átomo de oxígeno, no se olviden que es divalente. Perfecto, el átomo de arriba también es divalente. Bien, ahora, la pregunta es, este oxígeno también debería ser divalente, pero si es que es divalente, se malogra, ¿sí o no? El oxígeno de arriba se malogra.
Entonces, cuando se malogra, ¿en qué lo vas a convertir? Ah, lo van a convertir en un dativo. ¿Qué significa dativo? Que un solo átomo aporta los dos electrones. Ah, mira, y en este caso más bien consideramos que aquí son normales porque cada uno aporta sus electrones. A ver, regla del octeto. 2, 4, 6, 8. Perfecto. Para el oxígeno central, 2, 4, 6, 8. Miren acá, va a haber par de electrones libres. Abajo sería 2, 4, 6, 8. No interesa el resto. El punto es que el par de electrones libres sí existe para este átomo central. Por lo que de frente entra la categoría de ¿qué? De polar. ¿Listo, jóvenes? Muy bien. Por eso, pero me dijo que cuando los átomos son iguales, por ejemplo, hace un momento puso el caso del oxígeno, ¿sí? Al inicio. Y este era apolar. Sí, apolar. Sí, efectivamente, pero recordar que esta es una molécula diatómica, diatómica. Y esta de acá ya no es diatómica. ¿Qué vendría a ser? Poliatómica, muchachos, por esa razón. Listo, jóvenes, muy bien, espero que haya quedado claro esta parte. Listo, voy a hacer la captura de pantalla y si hubiera alguna consulta, con toda confianza. Si me pidieran indicar cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo, ¿qué respondería? Ya, un segundo, a ver, voy a hacer. Bien, listo. Ya, listo, jóvenes, muy bien. Justo el compañero lo que me dice, ¿no es cierto? Si es una molécula polar, definitivamente tiene que haber polos. Va a haber un polo positivo y hay un polo negativo. Y nos damos cuenta que en este lado, el que genera el par de electrones libres, justamente es donde va a generarse por este lado la polaridad. Por este lado se estaría generando dicha polaridad. ¿Listos? Sí, siempre como base, como dije, el átomo central. Si hay par de electrones libres, es el que influye directamente. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Bien. ¿Listos? Sí, se comprende, ¿no? Ya, listo, jóvenes. Muy bien. ¿Sí, lo escuchó? Yo tengo una duda todavía, para diferenciar los enlaces simples de los normales, ¿cómo haría? No, me quedo duda. Simple. Listo. Vamos a ver por acá. Bien. Por ejemplo, este átomo de acá, este es enlace normal. ¿Listos? Normal. ¿Correcto? A ver si se mira ahorita. El otro enlace acá también es normal. O sea, acá hay dos normales. ¿Cómo sé que son dos normales? Porque cada uno aporta sus electrones. O sea, un átomo y el otro átomo. Listo, bien. En cambio, aquí, un solo átomo es el que está aportando los dos electrones. ¿Eso qué sería? Dativo, dativo. Ya, eso ya, se entendió, muy bien. Profesor, pero ¿cuándo es doble enlace y cuándo es simple enlace? Jóvenes, cada vez que vean ustedes en la zona de enlace cuatro electrones, eso es enlace doble. ¿Listo, muchachos? Doble. Ahora, cada vez que ustedes vean en la zona de enlace dos electrones, no interesa si fueron aportados por uno o por otro, o solo uno aportó. No interesa. De frente son dos electrones, entonces el tipo de enlace aquí va a ser simple. Listo, jóvenes. Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera en la zona de enlace, por ejemplo, entre X y Y, tuviera 6 electrones? Coménteme, ¿qué tipo de enlace sería entonces? Triple. Triple, exacto, lo han dicho, triple enlace. Listo. Entonces, la clave en este caso es, a ver, dos electrones, simple. No interesa si los electrones son aportados por un solo átomo o cada uno aporta, simple. Cuando son 4 electrones, serían doble. ¿Listos? Y cuando sean 6 electrones, serían triple. De esa manera nos vamos a dar cuenta. ¿Listo? ¿Sí? ¿Quedó clara esa parte, Juan Víctor? ¿Claro que fue? Sí, profe, gracias. Listo, de nada. Bien, jóvenes, hasta allí voy a detener la grabación. Usted me indica que me pasé más de la hora. Sí, también es que fue porque entré un poquito tarde, pero ya, completamos todo el tema. Eso fue lo importante que tenía que desarrollar.